Bueno, continuando con nuestro libro de Las mujeres y los niños primero, de Gil Pauls. Es el drama de El Titanic, del hundimiento del Titanic. Bueno, vamos a iniciar lo que es el capítulo 7. En Saratoga Springs, la temperatura trepó a más de 30 grados. El vientre de Juliet crecía día tras día. Daba cortas caminatas por los alrededores de la casa, pero el aire estaba lleno de insectos que zumbaban y picaban, y al poco tiempo su cara y sus manos estaban cubiertos de bultos hinchados y con comezón. Cada día toda la atención de Juliet estaba en escribir una carta a Roberts y esperar la llegada del correo para poder leer sus respuestas, que eran su cordón umbilical con el mundo exterior, donde la gente salía a cenar, montaba a caballo, forjaba amistades y se enamoraba. Robert escribía sobre negocios, sobre el calor sofocante, sobre una sobrina que estaba de visita a la que le había prometido mostrar la ciudad y acerca de las noticias. Al final de sus cartas, Roberts nunca dejaba de decir cuánto la amaba y cuánto ansiaba verla. Juliet leía atentamente el New York Times para tener temas interesantes para tratar con él. Escribía sobre la familia, trazando bocetos del carácter de cada uno. En una carta describió la manera cínica en la que Venetia, una vieja conocida, sedujo a su hermano Wills 2 años atrás, esperando conseguir que él le propusiese matrimonio, hasta que descubrió que las propiedades de los Mason Parker tenían muchas tierras, pero no suficiente dinero para mantenerla enjollada. Y en ese punto desapareció. Desde entonces, Wills es cínico con las mujeres, porque las ve como criaturas manipuladoras, sin corazón, poco dignas de confianza. Cuando terminó la carta, se reclinó para leerla, y la inundó la culpa. No estaba siendo una criatura manipuladora y poco digna de confianza. La diferencia entre ella y Venetia era que ella amaba a Roberts, mientras que su antigua amiga solo se amaba a ella misma, pero había momentos en que sentía que la línea divisoria era muy fina. El señor Franks insistió en que el chofer del señor Grayley llevase a Reg al centro, al hotel, donde estaba la madre y la hermana de John. Llevó consigo todo el dinero que tenía en el mundo, las 5 libras de la señora Graylin, las 3 libras con 10 chelines del último salario de John, de la White Star, y casi $50 que había ahorrado en su propia cuenta. Calculaba que con eso cubriría el costo de los pasajes a Estados Unidos, pero necesitaría ahorrar la misma cantidad para el viaje de regreso y la cuenta del hotel. Las mujeres estaban esperándolo. Lo llevaron a una sólida estancia. Habían escogido un hotel muy barato. Ambas tenían los ojos rojos y parecían no haber dormido mucho. Mary se puso de pie para saludarlo
con un apretón de manos. Lamento si le causamos problemas en el trabajo ayer. Comenzó. Nos encontramos en tal estado que no pensamos en su posición. Por favor, Rey le rogó, por favor, hagan lo que hagan, no me pidan disculpas. Si yo me disculpara 1.000.000 de veces, no alcanzaría por lo que le hice a usted y a su familia. Siéntate, muchacho, te ves decaído, dijo la madre de John. Fue una mala noche para todos. Sé que tú y John eran grandes amigos. Su hermana Mary preguntó, no queremos incomodarte, pero ¿podés decirnos qué pasó con John después de que el Titanic chocó contra el témpano? Ray les contó que se había topado con John en la cubierta de botes 1 hora después de la colisión y de sus planes de nadar hacia uno de los botes a medio llenar. Queríamos estar juntos, pero nos asignaron tareas y le prometí a una mujer irlandesa que buscaría a su hijo, que estaba perdido. Y cuando regresé a cubierta, no lo vi por ninguna parte. Habíamos quedado en encontrarnos frente al puente del capitán, pero no estaba ahí. Y luego el barco comenzó a hundirse y tuve que saltar. No sé dónde estaba en ese momento. No llegó a ninguno de los botes salvavidas. Reg sacudió la cabeza tristemente. También les explicó de la mejor manera que pudo la manera en que funcionaba su mente cuando dio el nombre de John en el Carpathia y cuando decidió fingir que era John. Les habló de que ahora le tenía miedo al agua, lo que significaba que no podía regresar a Inglaterra por más que quisiese. Describió lo nebuloso de los pensamientos y la dificultad que tenía para tomar decisiones. Lo lamento tanto, repitió. Sé que no puedo compensarlas, pero traje todo el dinero que tengo. Se lo entregó a Mary. Si me dan su dirección, les enviaré más dinero cada mes para cubrir el costo de su viaje. Las mujeres se miraron. Hablamos de esto por la mañana y decidimos que aceptaremos este dinero, aunque sea para que te sientas mejor. Lo usaremos en una lápida para John. Compraremos una elegante. Él estaría feliz de saber que hiciste eso. Es lo mejor que puedes hacer, hombre. Reg imaginó que John le decía, no puedo explicar adecuadamente por qué hice todo esto, pero de una manera extraña siento que el viejo Reg murió en el Titanic. No he sido yo mismo desde entonces. Todo me da miedo. Y yo no tenía miedo de nada. La vida se siente irreal. Extraño tanto a John. A veces desearía haberme hundido con el barco. No vuelvas a decir eso. La madre de John se enfadó con él por primera vez en la mañana. Eres joven y fuerte y tienes toda tu vida por delante. Y si me entero de que hiciste una tontería, nunca voy a perdonarte. Lo miró a los ojos con furia. Mientras regresaba caminando a la avenida Madison, Rex se preguntó por qué John no había tenido una buena relación con su familia. A él le parecían unas personas increíbles. Una vez en la casa, no se sorprendió al ver que la noticia se había desparramado y que casi nadie le hablaba. El señor Franks le preguntó si todo había ido lo bien que podría esperarse en la reunión, y Rey dijo que sí, que eso creía. Molly y Alfonso le dieron la espalda cuando entró a la cocina, y el resto del personal también lo ignoró. Lo único que le dijo al señor Graylin
fue que estaba recibiendo consejo legal de cómo conseguir los papeles de inmigración de Reg con el nombre correcto. Podrá llevar un tiempo resolverlo. Reg le dio los fragmentos que habían quedado de su viejo pasaporte y le agradeció humildemente por la molestia que se tomaba. Esa tarde, cuando tuvo un par de horas libres, decidió escribir a su mamá y a Florence. Los familiares de John no eran las únicas personas a las que había estimado con sus acciones egoístas. Estaban su madre, sus hermanos y Florence. Querida madre, escribió, y se detuvo. Estas iban a ser las cartas más difíciles que tendría que escribir en su vida. Finalmente completó la carta a su madre, una simple recitación de los hechos seguida por una sentida disculpa por la angustia que causó, pero vio que no podía escribirle a Florence. Comenzó decenas de veces y rompió el papel porque sonaba mal. Pasó una semana y seguía sin encontrar las palabras. Después de la condena inicial de Molly, su curiosidad pudo más y trató de sonsacar la historia de su nombre falso, pero él ahora la veía bajo una luz diferente. Era una mujer deshonesta, chismosa y alborotadora, y nunca debió haberla besado o compartido nada acerca del señor Graylin y la señorita Hamilton. Decidió mantener su distancia, pero era más fácil decirlo que hacerlo, cuando trabajaban en la misma casa. Y si resulta ser un asesino, le dijo un día, si mató a la señora Graylin, tenemos que saberlo. Quizá ninguno de nosotros esté seguro en su cama. Reg se sorprendió, porque ella estaba diciendo todo eso frente a Alfonso, y se dio cuenta de que debió haberle contado todo. Es improbable, Molly. Él es un caballero de clase alta, y ellos simplemente no hacen las cosas así. Molly sintió que había perdido el interés de Reg. Él ya no la seguía a los armarios para un beso rápido cuando ella lo llamaba, y si se unía a ella en el escalón de la puerta trasera, terminaba el cigarro rápidamente y entraba. También se sorprendió cuando el día anterior a irse a Long Island, él entró a la cocina y la vio besarse con Alfonso. Cuando se separaron, ella miró a Reg con ojos calculadores. Ella quería que yo viera eso, pensó. Quiere que me ponga celoso. De hecho, su emoción principal fue el alivio. Gracias a Dios, su atención estaba dirigida a otra parte. Alfonso parecía feliz y canturreaba una melodía en voz baja mientras revolvía la sopa. Que tengan buena suerte, pensó. Esa noche, Rex se quedó en la cama pensando en Molly y en todos sus trucos y subterfugios. Eso lo hizo extrañar a Florence terriblemente. Ella nunca habría jugado esos juegos y no era justo que Rex fuese deshonesto con ella. Bajó de la cama y escribió en un arranque de emoción. Querida Florence, lamento no haber escrito antes. Quise escribirte montones de veces
pero no pude porque no podía soportar que me odiaras. Ojalá pudiera hacerte entender lo que pasé, pero como ya sabes, no soy escritor. ¿Recuerdas cuando me decías que cuando estoy mal me meto en mi caparazón y me escondo del mundo? Bueno, eso es lo que hice. En el Carpatia, el hombre que tomó la nómina pensó que yo era John, así que fingí ser él y conseguí un trabajo aquí usando la identidad de John. John había muerto. No sé qué estaba pensando, fue algo terrible. Pienso mucho en ti y desearía volver a hablar contigo, pero no puedo soportar subirme a un barco. De solo pensarlo me aterra. No tengo más opción que quedarme aquí por ahora. De todas maneras, no soy la misma persona que conocías. Estoy muy afectado y no sé si alguna vez mejoraré. Te extraño y siempre atesoraré los recuerdos del tiempo que pasamos juntos. Espero por tu bien que encuentres a alguien que pueda darte todo lo que mereces. Siempre te amaré y te deseo todo lo mejor. Con amor, Reg. Apenas terminó, escribió la dirección en un sobre sin incluir una dirección de remitente y la puso junto con la carta de su madre. En la mañana le pediría al señor Franks que las enviara. El señor Franks se quedaba con un poco de personal para cuidar la casa de Nueva York mientras ellos estaban en Long Island. El señor Greeley tenía dos automóviles. Él y la señorita Hamilton viajaban en el de adelante, mientras que 5 miembros del personal, incluyendo a Reg, Molly y Alfonso, iban atrás. Fueron al centro en medio del tránsito de Nueva York, hasta un puente enorme que cruzaba el East River hacia Long Island. Los edificios comenzaron a mermar y Reg pudo ver campos verdes y árboles. El aire olía más limpio y fresco a medida que se apartaban del smog de la ciudad. Se detuvieron en un restaurante para comer y Reg ordenó un hot dog. Había desarrollado cierto gusto por ellos. Oh, mira, tienen Pepsi Cola, dijo Molly. Voy a probar una. Sabes que se supone que es bueno para ti, te da energía. Ordenó la bebida y cuando llegó bebió un largo trago. Pruébala, Reg. Pasó el sorbete a su lado. Es deliciosa. Reg bebió un sorbo y la bebida le pareció dulce y refrescante. Pide una para ti si quieres, sugirió Molly. El señor Greeley le dio a Alfonso montones de dinero para comprar el almuerzo. Reg hizo lo que le sugería y bebió un vaso entero. No estaba seguro de si le había dado energía, pero se sintió relajado mientras continuaba el viaje y olía los primeros rastros de sal en el aire. El océano entró en su vista, de un engañoso tono azul cálido en el horizonte, bastante diferente del agua negra y helada en la que Reg casi se había ahogado en abril. De todas maneras, tembló. Por fin se detuvo frente a una casa blanca, de 2 pisos y paredes de madera, rodeada de un jardín y una cerca baja blanca. Había una larga galería del lado del océano y el jardín terminaba en la playa, con arena pálida, lamida por las olas blancas. El señor Greeley
No había ido a la casa desde el verano anterior, pero el cuidador, un hombre llamado Fred, vivía ahí todo el año. Cuando Reg entró por la cocina llevando su bolso, fue Fred el que le mostró su habitación en el primer piso, cerca del garage. Cuando regresó a la cocina, Alfonso estaba desempacando una gran caja de provisiones que había llevado de Nueva York, así que Rex se dispuso a ayudarlo. Luego desambuló por la casa de verano y encontró unos pocos objetos que supuso que debían pertenecer a la vieja dueña. Bajo un armario en la galería había un par de zapatillas de lona azul con granos de arena todavía en el interior, los zapatos de la señora Graylin. En un estante había algunas novelas románticas. La casa de verano no había sido tan eficientemente despojada de sus posesiones como la de la avenida Madison. Al día siguiente, encontró otro objeto del pasado. Alfonso planeaba hervir unas langostas que había traído de la bahía. Busca la olla más grande que encuentres, le pidió. Así que Rex se puso en cuatro patas para explorar el armario de las ollas, y allí, en una esquina, en el fondo, encontró una muñeca de trapo. Rex sacó un gran caldero de bronce y se lo llevó a Alfonso. Luego salió al patio, donde Fred estaba reparando una trampa para langostas. Encontré esto, dijo, con la muñeca en lo alto. ¿Habrá pertenecido a la hija de los Graylin? Fred levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. ¡Ay, demonios! Se suponía que tenía que tirar todas las cosas de Alicia hace años. Alicia, así se llamaba, miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Sí, era hermosa. Cuando murió, deben haber pasado 7 años. Ya, le partió el corazón en dos. Reg recordaba la tristeza en los ojos de la señora Graylin. ¿Qué pasó? Se la llevó la escarlatina. Esa señorita Hamilton era amiga de la escuela. Venía aquí en el verano, antes de que ella muriese. Siempre reían juntas, nadaban y corrían por la playa. La señorita Hamilton, Reg estaba estupefacto. Era amiga de la familia. Así es. Todos la llamaban B. Entonces, iban juntos a una escuela elegante. Me pregunto por qué vino aquí con el señor Graylin. Debe ser raro para ella regresar a un lugar donde era tan feliz con su amiga. Con los años aprendí a no preguntarme nada sobre los asuntos de la gente de clase alta. Tengo mi opinión sobre lo que pasa y siento una corazonada idéntica a la que tú tienes. Guiñó el ojo. Pero nos mantendremos en silencio, ¿verdad? Reg puso la muñeca con la basura y regresó a ayudar a Alfonso. Esto hacía que la situación en la casa fuese aún más extraña. ¿Cómo podía el señor Graylin tener un amorío con una amiga de su hija? Los días en que Juliet podía usar un corset habían quedado en el pasado. Su cintura había desaparecido por completo y su vientre estaba tan abultado como si tuviera una almohada bajo las enaguas. Juliet podía sentir claramente a la criatura moviéndose y se sorprendía ante esa forma de vida que ella estaba nutriendo,
con sus propias células. Comenzó a sentir curiosidad acerca de la personita que se estaba formando en su interior. ¿Qué clase de personalidad tendría? ¿A quién saldría? Es mejor no pensar en eso, le aconsejó su madre, o será más difícil entregarlo cuando llegue el momento. Pero había muy pocas cosas en que pensar. Cada mañana Juliet se levantaba temprano y caminaba por los campos alrededor de la casa antes de que el calor se hiciese demasiado feroz. Tomaba el desayuno y se sentaba en la galería a ver el periódico. Después del almuerzo, comenzaba su carta a Roberts, haciéndola tan entretenida como fuera posible. La carta de él llegaba en algún momento antes del té de la tarde y ella respondía las preguntas que él tenía antes de enviar al chofer a la oficina postal con la suya. Entonces, una mañana, vio su nombre en la columna de chismes del periódico. Su ojo fue atraído como por magnetismo. Lady Juliet Mason Parker debería considerar acortar su viaje y regresar para vigilar a su novio, el señor Robert Graham. Se le vio en la pista de carreras de Poughspice ayer con una atractiva y joven actriz del brazo, y la pareja parece inseparable. El dolor fue como si alguien le hubiese clavado un puñal en el pecho. Se está alejando de mí, pensó Juliet tristemente. Solo tuvimos 4 días como marido y mujer. No puedo perderlo. No es justo. Desde el primer día en la casa de verano, Molly coqueteó con Reg tratando de resucitar su antigua intimidad. Él la mantuvo a distancia, entre otras cosas porque no quería molestar a Alfonso, y ella pronto se frustró por su falta de respuesta. «¡Qué engreído eres!», se burló ella. «Ven a caminar a la playa. Es un día hermoso y están volando cometas en la siguiente bahía». Reg fingió que tenía que lustrar unos vasos esperando deshacerse de ella, pero ella se quedó en el marco de la puerta hablando mientras él trabajaba. «Si sigues lustrando esas copas, las vas a gastar. ¿No vas a venir a caminar conmigo? Necesito hablarte de algo». Reg no quería estar sola con ella. Miró alrededor. Alfonso había ido al mercado. Fred estaba pescando y el señor Graylin y la señorita Hamilton estaban sentados en la galería leyendo los periódicos. «Y si llaman por algo», hizo un gesto hacia la galería, «la señora Oliver está arriba. Ella los atenderá». «Ok, solo 10 minutos», aceptó finalmente, «pero ya no quiero hablar de los asuntos del señor Graylin». «No era del señor Graylin que quería hablarte», dijo Molly cuando salieron. «Es de nosotros. Me entristece que ya no seamos amigos como antes. ¿Qué piensas? ¿Podemos comenzar de nuevo?» Reg inhaló profundamente. «Molly, lo lamento. No debí haber tonteado contigo antes. En este momento no quiero involucrarme con ninguna chica». «¿Es por tu novia en casa?», preguntó con voz pequeñita. «¿Todavía estás enamorado de ella?» Reg asintió. «Sí, la amo, pero no es eso. Necesito estar solo. Además, te vi con Alfonso. Parece estar interesado en ti». «Ah, él». Movió la mano con desdén. «Siempre le gusté, pero no es mi tipo. Eres tú el que me gusta», resopló con fuerza. Él volteó y vio que había lágrimas en sus ojos, listas para derramarse. «¿Crees que tengo una oportunidad?
Cuando esté listo, Reg le soltó el brazo. Tenía que aclarar las cosas de una vez por todas. Mereces a alguien mucho mejor que yo. Eres bonita y buena en tu trabajo. Algún día encontrarás a un esposo maravilloso. Tengo muchos planes para nosotros. ¿Recuerdas cuando me dijiste que querías abrir tu propio restaurante y yo te dije que te ayudaría en la recepción? Creo que haríamos un gran equipo. Bueno, se me ocurrió una idea para conseguir el dinero. Volteó para quedar frente a él. Iremos con el señor Graylin y le diremos que sabemos que no subió a su esposa a un bote el Titanic. Sabemos que tenía un amorío con una mujer de menos de la mitad de su edad. Sabemos que no había una señorita Hamilton en la lista de sobrevivientes, así que estaba usando un nombre falso, lo que significa que podría estar escapando de algo. Podríamos decir que sospechamos de que él mató a la señora Graylin, pero no creo que sea necesario. Para entonces ya tendremos su atención. De todas maneras, podemos decir que si no paga, iremos a los periódicos y basta. Reg estaba atónito. No digas una palabra más. Creí que estarías feliz. Nos llevaría años ahorrar lo suficiente con nuestra paga, pero él tiene montones de dinero. No extraería un par de miles de dólares. Es chantaje. No puedes pensar seriamente que aceptaré eso. Reg la miró con horror. Molly, lo que sugieres está mal y es peligroso, y yo nunca formaría parte. Ahora, por favor, mantente alejada de mí. Volteó para regresar a la casa. ¿Estás bromeando, no? Le dijo ella. Sería tan fácil. Él no respondió. Corrió por la arena, ansioso por poner distancia física entre ellos. Vio a Alfonso parado encima de una duna y saludó con la mano, pero no se acercó para hacerlo en persona. Un día, cuando Ana estaba arreglando las flores en la iglesia, el padre Kelly se le acercó. Me pregunto si estarías dispuesta a hablar con una de mis parroquianas que está luchando por superar una pérdida. Su hija murió de cólera el año pasado. Todavía está destrozada por el dolor. La pobre mujer repite una y otra vez que la pequeña Dorothy no podrá cuidarse en el cielo y toda la sabiduría que puedo ofrecerle no le da alivio. Le hablé de ti y está decidida a verte y preguntarte si puedes contactarte con su niñita. ¿Lo considerarías, Ana? A decir verdad, padre, no creo que vaya a ser de utilidad. Por supuesto que sí. Piensa en el confort que te ha dado hablar con Finbar. En este caso, podrías hacer tanto bien si solo le dices que su hija está segura en el cielo. ¿Lo harás? A Ana la habían criado creyendo que el sacerdote de la parroquia era casi tan bueno como Jesús. Así que a pesar de su recelo dijo, está bien, padre, si usted cree que puedo ayudar. El sacerdote arregló que las dos mujeres se vieran en su casa. La mujer que entró a la habitación esa tarde estaba temblando de nervios y el corazón de Ana se abrió por ella. Ana sonrió cálidamente y dijo, por favor, siéntese, tome mi mano. El padre Kelly se sentó a su lado y todos se tomaron de las manos. Ana bajó la cabeza y cerró los ojos.
y se enfocó, como había leído que se hace en las sesiones. Instantáneamente escuchó la palabra mamá en su cabeza, con el acento en la primera A, y así lo repitió. La mujer dio un grito ahogado. Así me llamaba, de esa manera. Annie se concentró con fuerza. Puedo ver una niñita con una mujer mucho mayor, quizá la abuela. Está sentada en su rodilla. Debe estar con mi madre, exclamó la mujer. Ana encontró unas palabras en su cerebro y le repitió. Tu madre dice que Dorothy es adorable. Dice que Dorothy te visita cuando estás sola en casa. Te abraza, pero no está segura de que la sientas. Sí la siento. Muchas veces pensé que la sentía, pero no me atrevía a tener esperanza. Ana escuchó que la mujer lloraba, así que decidió terminar la sesión. Tu madre quiere que vuelvas a vivir tu vida. Dice que no había nada que pudieras hacer para salvar a Dorothy. Siempre llevarás esa tristeza contigo, pero también habrá tiempos felices si lo permites. Ella y Dorothy estarán contigo por siempre, en este mundo y en el siguiente. Abrió los ojos y soltó la mano de la mujer para ofrecerle un pañuelo. Conversaron por unos momentos y cuando se puso de pie para despedirla, la mujer se aferró a Annie en un fuerte abrazo. Eres una santa, eso eres. No sabes lo que has hecho por mí. Espero que sea de ayuda. Ahora cuídate. En retrospectiva, Ana sintió que probablemente era lo correcto, aunque se sentía exhausta. El padre Kelly estaba seguro de ello. Tienes una gran sensibilidad y compasión al ver la manera en que te manejaste con ella. No dudo en recomendarte con otros. Después de hacer una lectura, los pedidos comenzaron a llegar. Parecía que todos en la parroquia conocían a alguien en el cielo que querían conectar. Ana estaba abrumada por la demanda y por sus experiencias en Titanic. Hubo muchos pedidos de sesiones para contactar a aquellos que habían muerto en la noche del hundimiento. Pronto la noticia de los talentos especiales de Ana se expandieron más allá de la pequeña parroquia. A principios de agosto se levantó una tormenta en la costa atlántica. En la casa de verano del señor Graylin la sintieron llegar un día antes porque la presión atmosférica cayó y el cielo se nubló. Se consumieron píldoras para el dolor de cabeza y se crisparon nervios. En medio de la tarde, un grito surgió de la alcoba de la señorita Hamilton, seguido por voces levantadas, y todos fueron a ver qué pasaba. La señorita Hamilton bajó corriendo las escaleras gritando: «Es una ladrona». La atrapé con las manos en la masa. George, la vi metiéndose el broche de diamantes en el corpiño cuando creía que no la veía, pero yo estaba en la puerta. Molly se paró en la cima de la escalera. «No es verdad, señor. La señorita Hamilton está equivocada. Yo simplemente limpiaba el tocador». Al mirar las mejillas sonrosadas de Molly, Reg supo que era verdad.
El señor Graylin le pidió que fuera a la sala y ordenó a los demás que regresaran a sus rutinas. Reg y Alfonso fueron a la cocina, pero escuchaban lo que se decía a través de las ventanas abiertas. Hace tiempo que lo sospecho, dijo la señorita Hamilton. ¿Recuerdas cuando perdí los aretes de zafiro? Y también noté que nunca tengo el dinero que recordaba haber guardado en el bolso. Molly tartamudeó con indignación fingida. Nunca en todos mis años de servicio he tomado una sola cosa que no fuera mía, señor. No está en mi naturaleza. Pero yo te vi con mis propios ojos, insistió la señorita Hamilton. El señor Graylin escuchó a ambas mujeres antes de decidirse. Me temo que voy a tener que despedirte, Molly. Tienes suerte de que no llame a la policía. Arreglaré que te lleven a Nueva York esa tarde y el señor Franks supervisará mientras empacas tus pertenencias. No puedes pedirme, señor. Hay demasiados secretos por aquí que usted no quiere que divulgue. ¿De qué demonios estás hablando? Hubo una pausa antes de que Molly diera el paso. Sospecho que los periódicos estarían muy interesados en saber que Reg lo vio besando a la señorita Hamilton en el Titanic antes de la muerte de su esposa, solo que ella estaba viajando bajo un nombre falso. ¿Verdad que está tratando de ocultar? Reg cayó sobre una silla en la cocina y Alfonso dio la vuelta con expresión furiosa. Eso es tu culpa. Le llenaste la cabeza. Desde que llegaste a esta casa no ha habido más que chismes y malentendidos. Reg hundió la cabeza entre las manos. El volumen se elevó y Reg escuchó la palabra chantaje, arrojada aquí y allá. El señor Graylin estaba furioso porque había hablado. Ahora era parte de esto, le gustara o no. Se levantó y fue por el patio a la playa. El viento batía las olas con espuma blanca y levantaba nubes de rocío marino. El aire se estaba oscureciendo y hacía que el sur del cielo fuera de una negrura púrpura. Se sentó en la arena y fumó un cigarro, pero cuando la lluvia comenzó a caer repentinamente y pesadamente, tuvo que regresar a la casa. Era hora de poner la mesa para la cena. Rey pasó junto al señor Graylin en el vestíbulo, pero ninguno habló. En la cocina, Alfonso trabajaba furiosamente con las ollas por sobre la estufa. Reg se topó con Molly en el vestíbulo, cerca del baño del personal. ¿Escuchaste eso?, susurró. Me pide que me vaya, pero me da $100 como indemnización. Si piensa que es el final, que piense otra vez, porque regresaré por más cuando se acabe. Ven conmigo, Reg, y haremos que el viejo Graylin subsidie nuestro restaurante. Ese dinero significa, ese dinero no significa nada para él. Reg la miró pasmado. No quiero tener nada que ver contigo. Estás sola en esto. Escuchó que Alfonso venía por el corredor y se apartó de ella. ¿Estás bien, Molly?, preguntó Alfonso. ¿Está molestándote? Ella soltó una risita. Oh, estoy bien. Me quedaré esta noche porque el chofer no quiere conducir en la tormenta. Llévame la cena a la habitación. Sí, ya no tengo trabajo y merezco un consuelo. Alfonso dijo que lo haría y ella canturrió. Gracias, mi héroe. Se paró en puntas de pie para besar la mejilla, asegurándose de que Reg la viera. Él volteó con disgusto. En la cama esa noche, cuando la tormenta explotaba en un frenesí de viento y lluvia horizontal,
Reg, despierto, se preguntaba cómo lo afectaría este giro en los eventos. El señor Graelin tenía todo el derecho de estar molesto porque le había dado una segunda oportunidad y él se la pagó soltando la lengua. Quizá lo despediría a la mañana siguiente. Cuando comenzaba a dormirse, escuchó un grito penetrante y agudo. Abrió los ojos completamente alerta. A través del ruido de la tormenta distinguió voces furiosas, pero sin identificar de quiénes eran, y entonces escuchó otro grito. Venía del garage, que estaba junto a su habitación. Bajó de la cama de un salto, se puso unos pantalones y una chaqueta sobre el pijama y corrió, descalzo, por el corredor. La casa estaba en silencio. Abrió la puerta negra tan silenciosamente como pudo y salió. El viento lo sacudió y la lluvia le pegó el cabello a la cabeza mientras caminaba a la entrada del garage. La puerta estaba abierta. Él miró adentro y vio a Molly en el asiento del acompañante del automóvil. Molly, ¿qué estás haciendo?, preguntó sobre el ruido del viento. ¿Estás bien? Ella no volteó, no parecía escucharlo. Él dio un paso hacia ella y tuvo una leve conciencia de un movimiento por sobre su hombro izquierdo. Antes de tener tiempo de voltear, algo pesado le golpeó la cabeza y él se desmayó. En algún lugar de las profundidades de su cerebro, Rex se dio cuenta de que estaba en un automóvil, andando por un camino irregular. Estaba en un ángulo extraño, virtualmente de cabeza y en posición fetal. No podía abrir los ojos, pero sí escuchar el traqueteo del motor y sentir las vibraciones y la aspereza de la superficie del camino. Su cabeza golpeteaba contra algo duro, pero no podía colocarse en una posición más cómoda. Era una situación extraña, estar vagamente consciente de los alrededores, pero paralizado e incapaz de actuar, como en una pesadilla. ¿Quién conducía? Seguía Molly en el asiento del acompañante. El automóvil se detuvo y escuchó que se abría la puerta y que alguien bajaba. Sintió brazos fuertes bajo sus hombros, levantándolo y llevándolo del asiento trasero al delantero. Su brazo estaba atrapado debajo de él y torcido en su articulación. Trató de resistirse, pero sus músculos no obedecieron. La puerta cerró de golpe y sintió que el auto rodaba hacia adelante. De repente, la tierra desapareció. Hubo un momento en que Red voló por los aires y luego cayó violentamente hacia atrás al golpear algo duro. Agua fría comenzó a entrar a raudales. El automóvil dio una vuelta de campana y ahora estaba sumergido de cabeza en el agua helada. Supo que tendría que luchar por su vida. Estaba completamente oscuro. Se empujó con los brazos, tanteando frenéticamente los alrededores. El volante estaba debajo de él y algo duro estaba directamente arriba. A un costado sintió algo suave, pero inamovible, pero no en el otro. Había una angustia grieta en la que podía arrastrarse. Sus pulmones ardían por la presión a medida que luchaba por salir del automóvil. Solo sigue nadando, solo sigue nadando.
Era como si estuviera otra vez en el Titanic y solo supo una cosa, que quería vivir. Qué estúpido sería sobrevivir a eso y morir tan poco tiempo después. De repente se dio cuenta de que tenía la cabeza por encima del agua. Tomó una enorme bocanada de aire justo cuando una ola rompía sobre él, lo que lo hizo atragantarse y escupir. La luna brillaba en el océano, y él vio que no estaba lejos de la orilla, pero la costa era rocosa y la corriente lo arrastraba al mar. Mientras trataba de decidir qué hacer, tuvo un pensamiento horrible. ¿Estaba Molly en el automóvil con él? ¿Le habrían golpeado la cabeza? Parecía inusualmente quieta y silenciosa cuando la llamó desde la puerta del garage. ¿Era ese el obstáculo insalvable que sintió a su lado? Tenía que revisar. Buceó 10, 20, 30 veces por el área, hasta que no le quedaron fuerzas. No había señales del automóvil. Si Molly seguía ahí, no podía estar viva. No podía hacer nada más. Así que se dio la vuelta y dejó que la corriente lo arrastrase más allá de las afiladas rocas negras, hasta donde vio el brillo de los pálidos guijarros. Con lo que le queda de fuerzas, nadó hacia la playa. Seguía lloviendo, pero no tan ferozmente. En la orilla de la playa de Guijarros había una caseta de madera. Red fue a toda prisa y abrió la puerta, arrancando un poco las bisagras. Adentro había una pila de toallas húmedas. Se quitó la chaqueta y los pantalones y se envolvió en unas toallas. En cuestión de segundos estaba profundamente dormido en el piso. Juliet no podía dejar de torturarse con imágenes de Roberts acompañando a una joven actriz por la ciudad. ¿Cómo podía creer que ella no iba a enterarse? ¿Cómo podía descuidar tanto sus sentimientos? Después de todo, era su esposo. De repente se dio cuenta de que no tenía siquiera pruebas del casamiento. Él había guardado la única copia del certificado de matrimonio por miedo a que su madre lo encontrase en el equipaje. En sus cartas, Robert siempre sonaba ocupado. Estaba haciendo negocios con un hombre que había inventado máquinas llamadas aire acondicionado, que refrescarían la temperatura de una habitación en un día de verano. Roberts está hablando con fabricantes que podían ensamblarlos y tiendas que podrían venderlos. Rara vez mencionaba su vida social y la omisión la hizo sospechar. Seguramente hacía algo por las noches. Comía solo en casa todos los días o cenaba cada noche con cierta actriz atractiva y por eso no lo mencionaba en sus cartas. Tenía que verlo y preguntarle a la cara qué estaba sucediendo. Por supuesto, se daría cuenta de su situación inmediatamente. Tendría que decidir si la amaba lo suficiente para seguir casada con ella, a pesar de llevar en el vientre al hijo de otro hombre. Prefería perderlo por el error de permitir que Charles Wood le hiciese el amor, a perderlo por otra mujer. Fue a su habitación y empacó un pequeño bolso de viaje. Escribió una nota para su madre diciéndole que iba a Nueva York a ver a Roberts. Salió por la puerta del frente y fue a toda prisa a la calle principal, por el sendero. El chofer estaba frente al garage, encerrando el coche. Necesito ir a Nueva York, ya mismo. Lo recompensaré. Bien, si me lleva. Por supuesto, señorita, asintió, sin levantar siquiera una ceja. Cuando Reg despertó, era de día
y la tormenta había amainado. A través de la grieta en la puerta podía ver que el cielo estaba gris y nublado y que la grava mojada tenía un color marrón. Trató de sentarse, pero el movimiento le causó un terrible dolor de cabeza. La playa estaba desierta. Se recostó y dejó que los eventos de la noche anterior lo empaparan. Estaba Molly muerta entre los restos del automóvil. Estaba inconsciente en el garage cuando él la vio en el asiento del acompañante. Reg estaba bastante seguro de que ese era el caso, y había una sola persona que podría ser responsable: el señor Greeley. No tenía intenciones de dejar partir a Molly después de la amenaza de chantaje. Probablemente quería matarlo a él también. Si era verdad que había matado a su esposa en el Titanic, no podía arriesgarse a que nadie lo descubriera, especialmente cuando pensaba que se había salido con la suya. La cuestión era, ¿qué debía hacer Reg? Si iba con la policía, ¿le creerían? Si encontraban los restos del coche y el cuerpo de Molly seguía ahí, ¿sería evidencia suficiente? Alfonso podría comprobar su historia de que Molly había intentado chantajear al señor Greeley. Ambos habían escuchado la conversación. Pero, ¿y si la policía pensaba que Reg era culpable? Podían sospechar que él había matado a Molly después de una pelea de amantes y llevado el coche fuera del camino para esconder la evidencia. Reg no tenía aprecio por la policía. Sabía que en Inglaterra siempre tomaban la palabra de las clases altas contra las de las bajas, y suponía que sería igual en Estados Unidos. Encontró un par de zapatos náuticos en la caseta y se los puso. Eran varias tallas más grandes, pero eran mejores que nada. Su chaqueta y sus pantalones estaban empapados y helados, pero se los puso y asomó la cabeza afuera. Vio a alguien que paseaba un perro por la playa. Se agachó, aterrado. Y si el señor Greeley lo había visto salir nadando del coche la noche anterior, podría estar cazándole para acabar con él. Reg tendría que permanecer fuera de vista. Trepó por las pendientes rocosas hasta encontrar la calle. Tendría que reinventarse otra vez. Tendría que comenzar desde abajo, aceptando la clase de trabajos donde no pedían referencias. Sería de ayuda recuperar la ropa extra de la casa del señor Greeley en Nueva York. Podría meterse sin que lo notaran por la ventana de la bodega, que normalmente quedaba entreabierta para mantener el vino fresco. Pero primero tenía que llegar a Nueva York. Los dos coches que venían eran negros y brillantes, similares a los del señor Greeley, así que Rex se mantuvo fuera de vista. Después de un rato, apareció una camioneta Ford pintada de amarillo y verde. Cuando se acercó, Rex se puso de pie y corrió a la calle. «¡Hey, señor!», gritó moviendo los brazos en el aire. «Señor, por favor, deténgase». El conductor se detuvo. «¿Quieres que te lleve? ¿A dónde vas?» «A la ciudad de Nueva York». «Solo llego al puente de Brooklyn. ¿Te sirve?» «Eso sería muy amable de su parte. Muchas gracias». Rex subió y el conductor puso el motor en marcha. Juliet garabateó una nota muy simple. «Estoy en Nueva York, en el Plaza. Ven tan pronto como puedas». Y se la dio al chofer para que la llevara a la casa de Roberts, mientras ella se registraba en el hotel. Dio vuelta al anillo de compromiso
para que la piedra quedase del lado de la palma, y pidió una habitación doble, diciendo que su esposo llegaría cuando pudiese. La llevaron a una habitación suntuosa con vista al parque, y sentó junto a la ventana a esperar. Llevaba un vestido de seda malva que se ampliaba a partir del busto, y arregló los pliegues cuidadosamente para disimular sus formas. Él descubriría su condición enseguida. Si solo hubiera un cálido abrazo, quizá un beso amoroso antes de que se dé cuenta. Las manecillas del reloj se movían con asquerosa lentitud. Quizá, si estaba en una reunión de trabajo, su mayordomo no habría podido pasarle el mensaje. Quizá había ido al club después del trabajo, pero el club debe tener un teléfono seguramente. Le pasarían el mensaje. Afuera, las lámparas de gas estaban siendo encendidas en la calle. Se recostó en la cama para descansar, y cuando se hicieron las 9 en punto sin señales de él, comenzó a llorar. ¿Qué había estado pensando? No debió haber ido a Nueva York. Si se enamoró de una actriz, lo último que debía hacer era humillarse persiguiéndolo. Había enviado al chofer de regreso a la casa para que su madre no quedara sin transporte, pero decidió que a primera hora de la mañana pediría al hotel que pidiera un coche para llevarla de regreso a Saratoga Springs. Una vez ahí, le escribiría a Roberts y lo libraría de su matrimonio. Estaba oscureciendo cuando Reg llegó a la pensión de la calle 25 Este, donde se había alojado cuando el Carpathia amarró. El encargado lo reconoció y lo aceptó sin más preguntas. Cuando despertó a la mañana siguiente, se quedó en la cama pensando en todo lo que le había pasado y consideró una vez más si debía ir con la policía, pero temía que no le creyeran, que lo metieran en la cárcel. En el desayuno notó que el encargado tenía un periódico en el escritorio y se lo vio prestado. En la página 5 se cumplieron sus peores miedos. Tórtolos roban automóvil del jefe y caen al océano, decía el titular. El artículo afirmaba que él y Molly habían robado algo de dinero del señor Graylin y escapado en su coche, para terminar despistando en un punto notorio por la cantidad de accidentes que ahí ocurrían. El cuerpo de Molly había sido encontrado entre los restos del auto, pero especulaban que Reg había sido llevado por la corriente. Reg se transfiguró de horror. Era verdad que Molly había estado en el coche. Estaba furioso con el señor Graylin. Durante todas esas semanas en que vivió bajo su techo, no pudo creer que estaba trabajando para un asesino a sangre fría. Ahora se da cuenta de que a su jefe no le importaba lo que hacía, siempre y cuando consiguiera lo que quería. Y Rex se presumía muerto otra vez, por segunda vez este año. Por lo menos significaba que no lo estaba buscando. Pero Molly, pobre chica, tonta, había sido encontrada. Pensó en sus besos secretos y se sintió desesperado, triste por ella. Alfonso también estaría de luto. Después de desayunar, Rex se dispuso a hacer la larga caminata a la avenida Mason. Llegó a la casa justo después de la 1, cuando el personal estaría almorzando. Fue lentamente a la puerta trasera y se deslizó por la ventana de la bodega.
como siempre, estaba ligeramente entrecerrada. Su corazón galopaba. Si lo atrapaban, les diría la verdad al señor Franks y se entregaría a su merced, pero no confiaba en lograr una audiencia compasiva. Una vez adentro, escuchó cuidadosamente la puerta de la bodega, antes de subir la escalera al vestíbulo y luego a la escalera principal, piso tras piso, a su dormitorio. Había una carta abultada para él en la cama del Departamento de Inmigración. Sus nuevos papeles habían llegado afortunadamente. Se puso rápidamente el traje extra con calcetines limpios y una camisa y un par de zapatos viejos. Metió el resto de sus posesiones en una bolsa junto con el pasaporte y unos pocos dólares que habría ahorrado. Bajó con lentitud la escalera, tan silenciosamente como pudo, pero hizo una pausa en el primer piso. La puerta de la oficina del señor Graylin estaba entreabierta y se le ocurrió algo. Podría ir con la policía si tuviera evidencia en su contra, si no fuera solo su palabra contra la mía. Entró en puntas de pie a la oficina y abrió el primer cajón del escritorio. Dentro había una pila de cartas dirigidas al señor George Grayley y una bolsita de tela con una llave dentro. La abrió y supo inmediatamente que era antes de leer el grabado. P78 era la llave de la suite de los Graylin en el Titanic. ¿Por qué pensó en llevarse esto cuando todos corrían a los botes salvavidas? Los pasajeros nunca cerraban las puertas en los cruceros. El señor Graylin realmente pensó en el riesgo de robo mientras el Titanic se hundía. Parecía poco plausible. Debió haber cerrado la puerta porque la señora Graylin yacía en la cama, inconsciente o muerta, y él no quería que la encontraran. El hundimiento del Titanic había sido extremadamente conveniente para él. Era casi el crimen perfecto. El señor Graylin pudo haber pensado que si había salido, que pudo haber pensado que se había salido con la suya, pero nunca debió guardar la llave en un cajón abierto. Eso le daba a Reg evidencia suficiente para ir con la policía. Metió las cartas y la llave en su bolsa, regresó a la bodega y salió por la ventana. Nadie en la casa escuchó nada. Apenas despertó a la mañana siguiente, Juliet llamó y le pidió a un camarero que preguntara en la recepción si había dejado un mensaje para ella. Cuando llegó la respuesta de que no había ninguno, su ánimo tocó fondo. Me iré del hotel esta mañana, le dijo. Por favor, organice un automóvil y chofer para llevarme a Saratoga Springs. No tenía ganas de comer, pero tenía que hacerlo por el bebé, así que pidió huevos cocidos y pan de maíz. Me temo que no podemos conseguir un chofer antes de las 3 de la tarde, señora, le dijo el camarero cuando le llevó la comida. ¿Le sirve? Tendrá que servir, dijo. Su madre estaría enloquecida de preocupación, así que garabateó un telegrama que solamente decía: regreso esta tarde, Juliet, y se lo dio al camarero junto con una propina. No soportaba estar encerrada en esa habitación de hotel por un momento más, así que decidió ir a caminar a Central Park. Si se encontraba con alguien que la reconociera y se revelaba su embarazo, que así fuera. El clima estaba fresco después de la tormenta
y el sol se filtraba entre las hojas. Quería caminar, caminar y seguir caminando. Era la primera vez que saboreaba la libertad en meses. Se sentía ligeramente nerviosa por caminar sola, pero calculó que estaría segura si permanecía en el sendero principal. Después de un rato, comenzó a sentir sed. Recordó que había pasado por el café donde Roberts compró los sándwiches arcoíris, así que regresó en esa dirección. Al entrar al café, notó a un joven sentado con la cabeza inclinada sobre una carta, pero no fue sino hasta que se sentó y lo miró de cerca que lo reconoció. Reg, exclamó, eres tú, ¿no? ¿Cómo estás? Puso cara de alarma y rápidamente cerró la carta que tenía en la mano. Disculpe, señorita, estoy bien, gracias. Juliet vio que él notaba su vientre. ¿Puedo sentarme contigo? Me siento rara estando sola. Rex se levantó de inmediato para apartar una silla para ella, avergonzado por haber sido descubierto leyendo una de las cartas del señor Graelyn. Me iré en un par de horas, pero quería ver el parque primero. Es hermoso, ¿no? Su voz se desvaneció a medida que su atención iba a la carta que Reg había estado leyendo. Dios mío, esa es la firma de Venetia Hamilton, ¿no? ¿Por qué demonios tienes tú una carta de ella? Reg se sonrojó y la empujó hacia ella. Está viviendo con el señor Graelyn y yo he trabajado para él. Lo recuerda del Titanic. Tienen un romance. Juliet resopló, pero él le dobla la edad. Supongo que debe ser por su dinero. A Venetia le gustan los hombres con muchísimo dinero. Puso los ojos en blanco. Honestamente, su reputación es atroz, así que imagino que decidió probar suerte en Estados Unidos. Volvió a mirar la carta. ¿Vas a entregarla? No. Él dudó por un momento y luego decidió relatarle que había visto a la señorita Hamilton con el señor Graelyn en la cubierta de botes del Titanic y luego en el bote salvavidas, al que él la ayudó a subir en la noche del hundimiento. Estaba en el barco, no la vimos. Creo que se quedó en su camarote. Me dijo que no estaba de humor para estar en sociedad. Apuesto a que no. Acaba de dejar en el altar a Lord Beaufort y nadie a bordo le habría hablado. Y antes le hizo lo mismo a mi hermano Wills. Un camarero se acercó y Juliet ordenó un vaso de limonada. Luego le preguntó a Red cómo había llegado a trabajar para el señor Graelyn. Él se lo explicó y luego le dijo cómo Molly trató de chantajearlo por su romance con la señorita Hamilton y que antenoche la habían matado e intentado matarlo a él también. Juliet dio un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. Lamento hablar de asuntos tan angustiantes, señora, pero todavía estoy conmocionado. Acabo de estar en su casa recogiendo mis pertenencias y encontré las cartas y esto. Le mostró la llave. Es la llave de su suite en el Titanic. ¿Por qué tendría la llave con él? Preguntó Juliet con los ojos muy abiertos. Él le contó su teoría de cómo mató a su esposa porque ella se negaba a dar el divorcio y que el hundimiento del barco le facilitó las cosas. Simplemente encerró el cuerpo en la suite y la dejó ahí. Pero eso es horrible. ¿Vas a llevar la evidencia a la policía? Es lo que pienso hacer.
me senté para ordenar las ideas en mi cabeza, porque el señor Graylin es un caballero distinguido y temo que sea más probable que le crean a él que a mí. Con todo gusto escribiré una referencia de carácter, le ofreció Juliet, y luego intentó empagar las bebidas de ambos. Permítame darte mi dirección. Tomó un cuaderno y un lápiz de su bolso y escribió la dirección de Saratoga Springs. Por favor, manténme al tanto. Es una historia escalofriante. Rex seguía sintiéndose ansioso de solo pensar en ir con la policía, pero el hecho de que una persona le creyera era tranquilizador. Bueno, pues aquí concluimos lo que es el capítulo 7. Nos vemos en la siguiente. Estamos con las mujeres y los niños primero. Estamos con el libro de Jill Pauli. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.